son esos abusos sexuales de los que hablamos hoy, que están muchas veces en los lugares menos esperados, en nuestros círculos más cercanos, pero incluso, como acabamos de ver, en espacios que deberían ser seguros y garantizar nuestro bienestar. El abuso sexual es algo que rechazamos categóricamente y que por supuesto es necesario hablarlo. Uno de los problemas es que no se habla de abuso sexual en las familias, en los diferentes círculos o espacios sociales que tenemos, y eso permite o impide más bien que muchas personas que tal vez estén siendo víctimas de acoso, de principios que podrían convertirse en abuso sexual, pues no lo manifiesten. Empezamos a hablar de este tema desde ya, los invitamos a interactuar a través de nuestro código QR y extendernos sus preguntas o sus testimonios. E iniciamos precisamente con la psicóloga clínica Daniela García, asesora también de la Oficina de Equidad de Género de la Gobernación del Valle. Dani, buena energía, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena energía para ti, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un tema que de verdad tenemos que poner sobre la mesa. Claro que sí. Daniela, ¿cómo diferenciamos el abuso sexual de otro tipo de violencias? Empecemos aclarando. A veces uno dice es acoso, o como en el caso que acabamos de ver, que registró nuestro noticiero Telepacífico Noticias, un tema de tocar las partes íntimas de tu cuerpo en un establecimiento. ¿Cuándo hablamos exactamente de abuso sexual? Bueno, para nosotros es muy importante que tengamos claridad de estos temas, y tenemos que comenzar por decir que todo abuso sexual puede ser cualquier acto de tipo sexual sin consentimiento, que pueda tener coacción, que pueda tener manipulación, y por eso se abre un abanico gigante, porque estamos diciendo que podría ser desde un tocamiento específico en partes erógenas y demás, pero también podemos decir que hay abusos sexuales que no correspondan a ningún tocamiento, como por ejemplo el abuso sexual cuando se es sin consentimiento mostrado partes íntimas de otra persona, por ejemplo el voyerismo sin ningún consentimiento, o el exhibicionismo y demás. Entonces digamos que tiene es una sombrilla muy amplia el abuso sexual, que no constituye simplemente que te toquen o no. Pues Mauro lo decía arrancando el programa, una cifra preocupante para con las mujeres en nuestro país, pero me toca darle un complemento a lo que dijo Mauro, y es que los hombres también somos abusados sexualmente, y muchos o casi todos los que lo manifiestan en edades tempranas, o sea, entre los 10 y los 17 años aproximadamente en nuestro país, y esto llama bastante la atención, pues porque lo primero es dejar claro qué es el abuso sexual, pero hablemos de las connotaciones en las que se desarrolla o más se desarrolla en nuestro país. Ahora veíamos un caso que pareciera atípico, el tema de la clínica. Digo atípico porque no se reciben 50.000 denuncias en una clínica, quizá más que en una casa, pero es muy común. Hablemos de los casos más comunes que podemos estar expuestos en casa. Diría yo, arranco como papá, el meter a que una persona que no conozcas cuide a tus hijos. Por supuesto, si bien estamos acostumbrados a escuchar denuncias de abusos sexuales en territorios como en la calle y demás, digamos que no estamos muy acostumbrados a pensarnos que los abusos sexuales o cualquier acto de violencia, sea niños, hombres, mujeres y demás, como tú lo nombrabas, pase también dentro de casa. Si bien podemos pretender confiar en la persona que cuida, por ejemplo, en este caso a nuestros hijos, para nosotros es muy importante que desnaturalicemos que el abuso sexual sucede en la calle. El abuso sexual no sucede en la calle. Nuestras mayores denuncias que recibimos desde el Observatorio de Género del Departamento del Valle del Cauca corresponden a abusos sexuales de familiares directos. Claro. Y con más razón, cuando son este tipo de personas, cuando tenemos una relación emocional con estas personas, menos probabilidad de que la víctima denuncie. Claro. Daniela, entonces desde tu experiencia, ¿cuáles son esos principales factores que perpetúan el abuso sexual en nuestra sociedad? Realmente creo que nosotros tenemos muy naturalizado que las mujeres somos un territorio y un objeto sexual para la sociedad. Digamos que desde la construcción social y los constructos sociales tenemos un poco la sociedad derecho sobre el cuerpo de una mujer, tanto que opinamos sin ningún problema del cuerpo de una mujer. Y yo creo que perpetúa mucho que sigamos siendo una sociedad que no se ha pensado correctamente cómo se puede hacer una educación sexual integral desde la infancia. Cuando no tenemos programas de educación sexual infantil, que muchas personas creen que por el contrario, antes propiciamos espacios de abuso, es todo lo contrario, le estamos dando herramientas
a los chiquitos que están creciendo en nuestro departamento para poder levantar la mano, para poder decir que no, pero sobre todo para que nosotros como padres de familia podamos ver claramente cuáles son esos indicadores de riesgo del comportamiento de los chiquitos que no están muy bien. ¿Y cómo podríamos identificar, Doc? Este tema es bastante delicado porque hay varias cosas. Primero es que los principales abusadores pueden estar dentro de la familia, ¿no? Que es lo que más pasa y lo que más tenemos registrado. Así es. Hablando de evitar llegar a esa situación, como lo decía Vico ahora, pues ¿cómo hago para no y tal vez que los extraños o gente de afuera de la familia no entre? Y sí, pero además es que hay gente dentro de la familia que ejerce este tipo de abusos. ¿Cómo podríamos proteger a las personas de nuestro círculo de ser abusadas o qué nos puede indicar que pueda presentarse una cosa de esas siendo, digamos, el padrastro, el hermano, porque hay todo tipo de casos? Y además de eso, ¿qué pasa por la cabeza de, hablando de los hombres abusadores, ahorita hablamos del tema del abuso en hombres y en niños, que también es una realidad que tenemos en nuestra región? ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas cuando usan, por ejemplo, una niña? O sea, es una niña. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay ese tipo de abusos? Primero, de alguien tan cercano de tu familia y segundo, de una niña. Si no tiene justificación el abuso, yo creo que en niñas o niños muchísimo menos. Claro, para responderte a tu primera pregunta, ¿qué podemos hacer para que esto, digamos, un poco como cuáles son las estrategias de prevención que necesitamos desde el hogar para poder, valga la redundancia, prevenir estas acciones? Digamos que desde ahí vuelvo a poner el tema sobre la mesa y es, no creamos que es una mitología griega por allá lejana de nosotros y hablemos sobre educación sexual con nuestros hijos. A ver, yo no estoy diciendo que tengamos todo tipo de conversaciones con nuestros hijos, pero sí que sea un tema sobre la mesa. Desde chiquitos, hasta los 6 años, cuando ya comienzan a sentir espacios o connotaciones sexuales en sus zonas erógenas, como cualquier ser humano, ¿qué es esto? ¿Cómo se siente? ¿Se puede sentir bien? ¿Se siente mal? ¿Quién es la persona que puede acercarse a ti? ¿Quién puede tocar? ¿Quién no puede tocar? Entonces, digamos que desde ahí, dependiendo del ciclo de vida de la persona, tenemos que poner encima de la mesa la sexualidad. Desde hablar cómo te cuidas tu cuerpo hasta hablar de pornografía, que también termina siendo un acceso increíble para nuestros chiquitos porque el celular está todo, o sea, tenemos acceso a la mano. Entonces, digamos que desde ahí no es naturalizar el consumo pero sí es, esto existe y ¿por qué no sería bueno que lo veas? Y para ya tu segunda pregunta, un poco como, ¿qué es lo que está pasando con esta sociedad? Porque estamos viendo seguidamente un montón de casos de niños abusados, indiferente de su género, niños o niñas. ¿Qué está pasando? Realmente yo creo que desde pues, todos los estudios que hemos venido realizando, es muy importante reconocer que el territorio del cuerpo del otro es un territorio que yo puedo tocar, como lo que venía pronunciando antes, y es, no tenemos este límite del respeto con el otro. ¿Y por qué con los chiquitos? Porque son los seres más vulnerables, son los seres más manejables. Como les decía, el abuso sexual es un acto sexual no consentido, y aparte de no consentido, que usualmente lleva manipulación o coacción. ¿Cuál es el tipo de ser humano que se pueda manipular más fácilmente? Un niño. Los niños, claro. Así es. También es muy importante como destacar que hay menos temor a la justicia de un tiempo para acá por el famosísimo llamado vencimiento de términos. Entonces la gente como, sí, se cometen errores, pero si es menor de edad hay una ley que lo protege y es de esta forma. Hablo de los que hacen este tipo de cosas en negativo. Y la gente adulta también cree, si yo lo confieso, entonces me van a rebajar pena, esto va a ser diferente. Y de pronto ese temor no está dentro de una ley estricta que indica que no hay la más mínima consideración para este tipo de personas. Yo siempre que hablamos de abuso, me voy a temas puntuales. Quiero ilustrarlo de esta forma, Daniela, para que muchos televidentes lo entiendan, con casos reales que han sido llevados a la televisión y uno se queda en la mitad y uno dice, aquí puede pasar y aquí puede no pasar, que el decir a tiempo y que no me crean es muy importante, o que a veces se dice también
por perjudicar a otras personas. Le pongo un caso. Es muy famosísimo en una plataforma de estas internacionales un caso que ocurrió en las fiestas de San Fermín en España. Así es. Donde una mujer fue violada por un grupo de hombres que disfrutaban. Luego, cuando entran al juicio, estos hombres dicen, perdón, ella dijo que ella quería con todos. Eso era su deseo y eso estaba dentro de sus deseos. El cómo comprobar y hacer entender que la mujer o el hombre que está siendo pues violentado sexualmente sí está diciendo la verdad, porque me voy al otro lado, y es que aquí lo contamos en las Tardes del Sol hace algunos meses, de una niña que decidió demandar a su papá porque él no le había dado permiso para algo, diciendo que él la había tocado, la había violentado sexualmente, y era mentira, y luego ella salió a decir en un juicio público, yo mentí, mi papá no me hizo nunca nada, pero yo estaba muy enojada con él. ¿Por qué le pongo los dos ejemplos? Porque en algunas oportunidades el niño levanta la mano, el papá no le pone atención porque habla mucho, porque puede estar siendo víctima de violación por parte del padrastro y la mamá prefiere el amor de su vida que escuchar a su hijo, pero también puede ser que yo quiera dañarle el hogar a Mauro y yo diga, él violó a mi hija. Así es, así es. Nos pasa mucho y es importante que tengamos presente, y se lo quiero dejar claro a todos los televidentes, y es, para nosotros es muy importante que, indistinto sea que le crea o no, hagan el esfuerzo gigante de no poner en duda la palabra de una persona que está diciendo presuntamente que es abusada. ¿Por qué? Digamos que en el caso de que no sea cierto, no va a haber muchas sintomatologías y consecuencias. Pero donde sea cierto y de primera mano nosotros tengamos una persona de confianza que nos diga no te creo, no se imaginan los efectos psicológicos y traumáticos que tiene para la persona. Entonces, digamos que es importante que sepamos, créanle, comiencen por ahí, no pongan en duda para nada qué es lo que está sucediendo. Pero ahora bien, nosotros tenemos un sistema judicial que, si bien tiene muchas fallas, tenemos apoyos para poder hacer orientaciones de casos. Nosotros lo podemos decir acá, y es, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande desde el departamento para poder orientar a todos los casos de presuntas violaciones o presuntos abusos sexuales. Y digamos que desde ahí es generar un espacio donde tengamos que la institucionalidad tenga un poco más de legitimidad en el proceso, y por eso este ambiente al que me han invitado es tan importante para decirles sí, estamos trabajando, sí es importante que lo hablemos, y puede pasar cualquiera de las dos cosas, pero sobre todo nunca ponerlo en duda de primera mano. Claro, Daniela, en la mayoría de los casos, como lo decía ahora la tocaya Daniela, Dani. sí, decía Dani que la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes inclusive no hablan del tema después de haber sido abusados, o les cuesta trabajo, o les da pena, o sienten temor a hablar de lo sucedido. En caso como ese, ¿cómo identificar o cuáles son esas señales de alerta de que nuestros niños, niñas o adolescentes están siendo abusados sexualmente? Claro, y trayéndolo, si bien a este ciclo de vida de niños y niñas y adolescentes, les voy a decir que las cosas, los síntomas, como los red flags que tenemos que estar atentos, suceden tanto en niños como adolescentes como en adultos. Entonces vamos a dar como un ejemplo generalizado. Primero, cambios en comportamiento no muy cercanos a su tipo de personalidad. Digamos, esta persona era súper extrovertida, de un momento a otro es introvertida. O al contrario, puede ser que la persona era muy introvertida y ahora es extrovertida. Digamos, cambios abruptos de. También es importante reconocer que usualmente tenemos cambios de comportamientos sexuales inadecuados, sobre todo en infantes, porque un niño debería estar hablando de este tema si tiene este tipo de edad. Eso es una red flag total, eso es una alerta que tenemos que tener, porque este niño se está viendo más sexualizado de lo normal, total. Está obteniendo esta información del televisor, está obteniendo esto, o puede ser claramente una llamada de me está sucediendo algo y no lo queremos ver. Hace poquito yo ponía sobre la mesa aquí en esta sala con mis compañeros y con los televidentes un caso tal cual como que lo dices, porque ahí entran todos los escenarios donde están nuestros niños, niñas y adolescentes. No solamente la casa, sino, por ejemplo, la institución educativa. Así es. Entonces, les contaba yo que mi hermana fue durante muchos años docente de un colegio de comunidades indígenas, donde sabemos que hay un régimen... Está el sistema ordinario de justicia y ellos tienen un régimen especial de justicia, una jurisdicción especial de justicia es la palabra.
Entonces resulta que en su clase había una niña que era muy disciplinada, muy organizada, llevaba sus tareas a tiempo, el uniforme bien puesto, la niña ejemplar. Y de un tiempo para acá la niña empezó a cambiar completamente, no llevaba las tareas, no prestaba atención, no participaba en clase como frecuentemente lo hace, los cambios abruptos que... Y mi hermana tomó la decisión de hablar fuera del lugar de clase, espacio de clase, y empezó a preguntarle, y la niña como que ella sabía que algo le pasaba, hasta que casi un mes después se dio cuenta que la niña estaba siendo abusada por un profesor de su institución, que además era un líder de su comunidad étnica, lo cual dificultaba porque la niña decía, no, pues no van a sacar al gobernador del cabildo, del resguardo, porque yo diga esto, no me van a creer, me van a regañar, me van a... Y el caso es que la niña llevaba mucho tiempo siendo abusada por su profesor y por un líder de su comunidad. Por eso es muy importante que estemos atentos también. Si usted está dedicado a los escenarios educativos, también esté muy pendiente de sus estudiantes, deportivos, artísticos. Total. Todos estos espacios de encuentro alrededor de una actividad son claves y también podemos ayudar, así no seamos de la familia, a identificar ese tipo de cambios en la actitud que se da. Tiene toda la razón. Doctora, mi mamá siempre dijo que el que miente roba. Digo, porque hay cosas que están asociadas dentro de una misma línea de comportamiento y es verdad. Pues cuando tú no tienes la capacidad de decir la verdad, pues seguramente te darás tus mañas para hacer otras cosas. Entonces, por eso el que miente roba. Hablemos de el que abusa es un feminicida en potencia, por ejemplo, hablando de las niñas o de las mujeres. Y lo pongo en tema de conversación porque casos como el de Michelle Dayana, el de la pequeña Sofía, pues empezaron con un tema de abuso y terminaron con un tema diferente. Una porque quería ocultar la situación y otra porque intentó defenderse. Independientemente de que quién haya hecho qué cosa, pues sí se pone allí en el tema de la conversación de ¿hay solo abusadores o el abusador es feminicida? ¿Cómo pudiera definirse ese comportamiento psicológico de este personaje? Bueno, cuando hablamos ya como una psicología forense y vemos el tipo de victimarios y los evaluamos, digamos que todo victimario que dentro de su etapa ha comenzado a cometer pues comportamientos contra otra persona, ha comenzado a dañar la vida de otra persona, ha violentado y demás, sí se podría llegar a decir, y porque estamos en confianza, que es un tema que puede ser un feminicida en potencia, porque no ha tenido las herramientas de reevaluarse. Entonces, digamos que desde ahí, cuando vemos todo un perfil de quiénes son los victimarios, claramente podemos ver unos rasgos específicos, y es una persona que usualmente en sus conversaciones, en su narrativa, siente poderío sobre el otro, la verdad es la de esa persona, y estamos hablando de hombres, mujeres, victimarios, o sea, tienen este tipo de características. Y además, pues que tienden a ser personas que de alguna u otra manera sus relaciones interpersonales no son las mejores. ¿Qué tan accesible es la denuncia para este tipo de víctimas? ¿Qué barreras se pueden presentar? Vale, nosotros tenemos, y es importante que los televidentes lo sepan, y es, para acceder a denunciar, tenemos 3 tipos de sectores para activar una ruta de atención. Entonces, la primera es el sector justicia. El sector justicia, fiscalía, lo vamos a poner sencillito. Sí, en términos que la gente sepa qué entidad corresponde. Vean, fiscalía es sector justicia. Es usual que todo el mundo sepa, voy a la fiscalía y voy a denunciar. Tenemos el otro sector, que es el sector salud, y quiero resaltar que el sector salud es el sector idóneo cuando se está siendo abusado sexualmente de manera física, corporal, porque la atención va a ser integral, cuerpo, mente y demás. Tenemos este sector, que es sector salud. Así que si usted sabe que si una amiga acaba de ser abusada, un niño acaba de ser abusado, no lo piense más, no se me vaya para la fiscalía. Por favor, remítanse a su centro de salud más cercano, una IPS, a un hospital. Que además, perdón, Daniela, ahí hacemos una acotación, y es que estos espacios de atención médica tienen una ruta especial siempre para ello. Entonces, tal vez puede ser muy difícil para una persona, porque una cosa es decirle, bueno, si abusan de usted, vaya a la clínica, y uno no va a llegar a urgencia y decir, es que acabaron de abusar de mí y necesito que me atiendan. Así que para que estén en tranquilidad, si en algún momento les esperamos que no pase, por supuesto, pero
si se presenta este tipo de episodios, hay un espacio, un equipo especializado para eso que tiene una atención prioritaria, además con el tema de trabajo social, psicosocial y demás, para que no se sientan en ese temor y no vayan a pensar que es como llegar a urgencia y decir, me pasó esto, atiéndanme. Así es, por eso es importante que sepan que el sector salud se activa cuando acaba de suceder. Si somos víctimas de un abuso sexual hace varios meses y demás, no puedo activar la ruta por el sector salud, a menos que una de los efectos colaterales, nos estamos sintiendo síntomas sobre trastorno de estrés postraumático, nos lleven a urgencias, depresión y demás. Pero digamos que desde ahí se activa cuando acaba de suceder, eso es lo mejor. Pero también tenemos otro sector que es el sector protección y quiero que lo entiendan. El sector protección están las comisarías de familia, que todos los conocemos. Hay una comisaría de familia, por ejemplo, aquí en el distrito de Cali, por zonas del distrito, y también está en sector protección está la policía. Nosotros podemos denunciar en cualquiera de los anteriores. Podemos ir a la fiscalía, podemos ir a comisaría de familia, y es importante que las mamás sepan y los profesores sepan que comisaría y familia son quienes acatan o dan las medidas de protección más inmediatas cuando lo necesita una víctima. Entonces es importante que sepamos que es ahí donde vamos a encontrar un equipo también interdisciplinar que puede emitir denuncias, pero que inmediatamente va a emitir medidas de protección para la víctima. Bueno, Daniela, pues queremos compartirte apreciaciones de nuestros televidentes para que juntos pues construyamos esa ruta de la que hablábamos o de la que hemos hablado en este programa, que es muy importante que lo hagamos en cooperación y no tiene que estar directamente relacionado con nuestra familia para denunciar. Uno conoce con comportamientos o puede tener luces con comportamientos y pues no tiene que ser su sobrino, su nieto o su hijo. Escucha esta historia y por qué llegamos a esta conclusión. Dice una televidente: muy buenas tardes del Sol. Estos días vi un caso que me dejó un poco preocupada. Un niño de más o menos 6 añitos le estaban midiendo su uniforme del colegio. Se lo estaban midiendo. Y el niño lloraba a gritos y más de uno estaba sorprendido. Le pregunté al papá qué le pasaba al niño y dijo que siempre era así, que lloraba mucho cuando le compraban ropa o cuando le iban a cambiar de ropa, que no le gustaba que le quitaran la ropa ni para medirle la ropa nueva. Dice nuestra televidente que pues le causó mucha curiosidad y que con el esposo quedaron inquietos porque a los niños además que les fascina que les compren ropa, y dice que más si es uniforme nuevo. Pregunta a ella si esto podría darle una luz de abuso sexual frente a por el tema de que no quiere que le quiten la ropita. Sí, claro, digamos que es un factor de riesgo que habría que revisar, pero no podemos dar a entender que todo niño que no le guste que le cambien la ropa es un niño abusado, pero digamos que sí debe haber alguna relación interpersonal con que haya un adulto cambiándole la ropa y que no haga que el niño esté completamente cómodo. Pero sí, piensen que esto es un tipo claro de situación que debemos vigilar un poquito más de cerca, porque no debería ser cotidiano si siente él que está bien. Bueno, pues Dani, creo que nos has dejado un panorama bastante claro en cuanto a las generalidades del abuso, de cómo podemos llevar nosotros esas señales a un nivel diferente, acompañada por equipos interdisciplinares, y ya analizaremos junto a nuestra otra profesional pues el comportamiento como tal, no solamente de las víctimas, sino también de los victimarios, que tienen un componente fundamental. Uno a veces, Daniela, identifica primero al victimario y luego a la víctima. Claro. Como que uno dice, este señor o este personaje tiene todos los comportamientos y uno empieza a investigar y se da cuenta que finalmente es un abusador. También dejar bastante claro a nuestras televidentes mujeres, y aunque la población debe ser pues medida bajo equidad, porque los hombres también hemos sido víctimas, que las mujeres tienen acompañamiento de apoyo no solamente del Distrito de Santiago de Cali, sino también de la Gobernación a partir de sus secretarías. No sé si hay una línea. Hay una línea muy buena en Cali que es para entregar las denuncias sobre temas de salud mental, que es la 106, pero no sé si la activación de la patrulla púrpura funciona también con este apoyo, que es una patrulla que se ha dado muy fuerte con Gobernación y Alcaldía. Así es, nosotros tenemos actualmente unas estrategias para acompañamiento, para iniciar la activación de la ruta. Nosotros no somos quienes somos parte de la ruta, sino quienes la activamos podemos hacerlo, pero digamos que desde ahí
me parece perfecto que tengas esta información y que ya lo sepan. La 106 no es solamente una línea, en realidad no es una línea del distrito, es una línea de nuestro departamento. Ah, es de todo, funciona. No lo sabía. Sí, así es Funciona de en todo el nuestro departamento y es una línea que está 24/7 dispuesta a escuchar, a hacer contención y además pues activa la ruta en colaboración con nuestra Secretaría de Mujeres. Súper. Entonces digamos que desde ahí muy importante. También es importante que los televidentes sepan que tenemos otro numeral que es específico para violencias basadas en género, que hacia las mujeres o hacia la población diversa, que también tiene que ver que si ha sido abusado o no, violentado de alguna otra forma, desde discriminaciones y demás, y es la línea nacional 155, que es del Ministerio de la Igualdad, que también tiene una potestad gigante para poder activar a nivel nacional policías y centros de protección. Entonces es importante que lo sepamos. Muy bien, Daniela, pues buena energía. Muchísimas Gracias. gracias por Muchas acompañarnos. Buena visita.